hay muchos que opinan desde la ignorancia, Anabel. Nos ha tocado cubrir casos como el de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, pues muy conocido el caso contra el Chapo Guzmán, y buscan desestimar estas declaraciones de los testigos protegidos, que en su momento también eran narcotraficantes, y de alguna manera pareciera que no entienden cómo funcionan estos casos, estos cargos. Y tú cómo ves el caso contra Genaro García Luna y lo que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Yo lo veo fuerte, salvo que tú me digas otra cosa. Mira, Vicente, de acuerdo a todas mis investigaciones, yo llevo 13 años investigando a García Luna. En el libro Los Señores del Narco publiqué información muy contundente desde dentro del cártel de Sinaloa, porque no es que yo tenga una bola de cristal y que sea divina. Yo pude investigar y saber que él recibía sobornos del cártel de Sinaloa porque me lo dijeron los mismos narcos, porque se lo dijeron a la PGR, porque había un montón de información dura, documental, que así lo señalaba. Pese a eso, pese a que en los tiempos de Felipe Calderón ya había estas acusaciones dentro de la PGR, él lo protegió. Él pidió que eso no se moviera, y eso lo sé de muy buena fuente de información directa de su gabinete, pues, del entonces gabinete de Felipe Calderón. Después, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la gente se preguntará por qué no le hicieron nada a García Luna. ¿Por qué permaneció impune? Ya no estaba como secretario de Seguridad Pública Federal. El problema es que mucha gente vinculada, ligada a este equipo corrupto de García Luna, se mantuvo enquistado en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, en diferentes áreas de seguridad de México y en el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Este hombre, Ramón Pequeño, el que es responsable de las cárceles federales, al que, entre comillas, se le escapa el Chapo Guzmán en 2015, pues era parte de ese mismo equipo corrupto de García Luna, pues por eso le dejaron escapar a García Luna, bueno, esperemos que no dejaran escapar a García Luna, por eso dejaron escapar al Chapo Guzmán allá de Almoloya, de la prisión de máxima seguridad en 2015, pues porque estaba Ramón Pequeño de este grupo contaminado de funcionarios corruptos, que hay señalamientos claros. Entonces, lo que debo decirte son que lo que entiendo es que muchos medios de comunicación en México, muchos periodistas, quiero creer, a lo mejor de buena fe, no conocen cómo funciona el sistema jurídico judicial estadounidense. Tal vez lo comparan con el sistema judicial mexicano y piensan, no, pues aquí el gobierno crea sus propios testigos protegidos para usarlos políticamente contra sus enemigos. Así lo hizo García Luna. Así lo hizo Felipe Calderón en aquel sexenio donde metió un montón de generales a la cárcel porque eran críticos de García Luna, porque eran generales que denunciaban la corrupción de García Luna. Entonces, en el absurdo total, en vez de meter a García Luna a la cárcel, metía a quienes lo estaban investigando o quienes hacían señalamientos en su contra a la cárcel. En Estados Unidos es muy distinto. Claro. Esos narcotraficantes mexicanos se van extraditados. Después pueden contar un montón de historias con tal de tener menos cargos y que les rebaje la pena. A diferencia de México, cada testimonio, cada cosa que digan estos narcos, hay un montón de áreas del gobierno de Estados Unidos que tienen que comprobar documentalmente, con interceptaciones telefónicas, con videos, con cuentas bancarias, otro elemento documental, que esto que está diciendo el testigo protegido es real. Por eso la investigación contra García Luna tomó 5 años. Te lo digo con conocimiento de causa. Esta investigación en Estados Unidos no nació ayer, no nació con el juicio del Chapo Guzmán, nació hace 5 años. Les tomó un largo camino ir corroborando todo esto que los testigos estaban diciendo y todo lo que ellos mismos por su cuenta descubrieron, porque García Luna, el problema que tuvo en Estados Unidos es que fue muy confiado, pensó que estaba en México, empezó a crear un montón de empresas, empezó a usar propiedades como suyas, justificando no son mías, son de otra persona, pero después se triangulaban dinero estas personas y García Luna. La información que yo tengo es que lo que fue un punto de quiebre en el caso de García Luna
es que más o menos hace 5 años comenzó a mover grandes cantidades de dinero en Estados Unidos que no podía justificar, y es ahí donde empieza esta cacería para descubrir de dónde venía ese dinero, qué es lo que estaba pasando, y por eso de estos cargos de tráfico de drogas. En el diario de Vicente Zambada Niebla, al que tuve acceso gracias al abogado Fernando Gagiola, es un diario que nadie conocía, es un diario que Vicente Zambada escribió desde la intimidad de su celda, incluyendo a este dibujo, este autorretrato que él hizo, lo hizo en la intimidad de su celda. Pienso que es posible que ni él esperaba que Gagiola llegara a darme toda esta información, pero en este diario secreto, Vicente Zambada Niebla, y en esta investigación que hago para el libro El Traidor, se habla cómo en los tiempos de García Luna, la entrega, la complicidad era total con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y con la Policía Federal. Es grotesco. Invito al auditorio a que lea este libro. Hay varios capítulos que hablan. El propio, no lo cuento, ahora sí que no lo cuento yo, no lo cuenta Fernando Gagiola, no lo cuenta un juez, lo cuenta quien fue testigo directo, el hijo del Mayo Zambada, que el Mayo Zambada era el jefe del Chapo Guzmán, que a veces, en ocasiones, de acuerdo a las transacciones y a las operaciones, a la cadena de mando, da la impresión de que muchas veces incluso Vicente Zambada estaba por encima del Chapo Guzmán, y es el mismo que narra cómo los jefes policíacos iban con su padre, cómo lo saludaban, cómo jefes policíacos de la Policía Federal, el Secretario de Seguridad Pública Federal y de muchos otros jefes policíacos de México. Y después hay otra persona que señala que la Policía Federal ya en los tiempos de García Luna, la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya no solo protegía al cártel, ya no solo recibían sobornos, ya no solo les ayudaban a mover su droga, sino que le compraban droga al cártel Sinaloa, y la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal se convirtió en una especie de mini cártel. Ahora que salen estos cargos contra García Luna, donde lo acusan directamente de cargos idénticos, muy similares en el sentido de conspiración para traficar al menos 5 o más toneladas o 5 o más kilos de cocaína, son los mismos del Chapo Guzmán, porque el problema es que la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública llegaron a ser tan corruptos que de esclavos, de lacayos del cártel Sinaloa, pues pasaron a socios. De ese nivel es la traición de Genaro García Luna y de sus funcionarios, de su equipo más cercano al país. Anabel, no que necesite